Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Nuestro deseo es que el próximo mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Es parte de una serie llamada Frecuencia. ¿Sabes que una de las preguntas más comunes que recibo como pastor es: Pastor, ¿acaso Dios aún sigue hablando? La respuesta es sí. Y cuando no lo escuchamos, no es porque Dios tenga problemas en hablar, es que a veces nosotros tenemos problemas para escuchar. Y en esta serie, a la luz de la palabra, te enseñaremos cómo atravesar el ruido y sintonizar a la voz de Dios. Disfruta este mensaje. Dios te bendiga. Sabe que el hablar siempre ha sido central a la naturaleza de Dios. Es más, por alguna extraña razón, Dios ha determinado que el hablar, el poder expresar con palabras, su voz, su evangelio, la Biblia, estas son cosas pero muy poderosas. Es más, Dios ama tanto la gramática que Él mismo se denomina el verbo en su palabra. Si usted va conmigo a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mire esto: todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Dios habla, y valora tanto el habla que Él creó de la nada todo lo que nosotros ahora vemos, todo lo que ahora existe. Dice Hebreos 1, versículo 3: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder ¿de qué cosa? De su palabra. No solamente ha creado Dios todo con su palabra, lo sostiene. El día de hoy tu cuerpo, las células, las moléculas, podemos hablar de las galaxias, los universos, Dios lo sostiene todo con el poder de su palabra. Y por diseño de Dios, nosotros fuimos creados con esa necesidad también de expresarnos y de hablar. El problema hoy en día es que muchos quieren hablar, pero tienen muy poco que decir, o poco que valga la pena. Hoy en día con redes sociales, las redes sociales le han dado a personas que no merecen una plataforma. Gente que no merece tener micrófono, redes sociales les ha dado un micrófono. Y el problema es que muchos tenemos muy poco que decir, o muy pocas cosas buenas que decir, porque estamos escuchando muchas cosas menos la voz de Dios. Estamos oyendo muchas cosas, pero no nos hemos enfocado en sintonizar a la frecuencia de la voz de Dios. El pastor Mark Batterson dice esto: la mejor manera de hacer que la gente nos escuche es que escuchemos nosotros primero a Dios. Para introducir este mensaje les quiero hablar de un otorrinolaringólogo. ¿Sí? Es la última vez que digo esa palabra, ya que me salió bien. Es un especialista de oído, de garganta, y hay un doctor muy famoso que en el año 1957, si no me equivoco, le presentaron un caso, el más raro de toda su carrera médica. Y este doctor, este especialista en oír y en el oído y en la garganta, se llama Alfredo Tomatis. Le trajeron un caso de un cantante de ópera. El cantante era muy famoso. De pronto, sin embargo, entró en una etapa de su vida en que había ciertas notas que él, como vocalista, no le pegaba a las notas. Y era algo muy raro, porque toda su carrera siempre había cantado impecablemente. Lo llevaron con un montón de especialistas y doctores, y todos habían determinado simplemente que las cuerdas vocales del cantante de ópera ya le estaban fallando. Pero cuando lo trajeron como último recurso con el doctor Tomatis, él accesó algunas cosas y dijo: bueno, si él puede cantar notas arriba de esas notas y notas debajo de esas notas, quiere decir que estas notas que él no puede cantar están muy dentro del rango vocal que él posee. O sea, no es que no pueda, es que algo más está sucediendo. Él empezó a hacer su investigación con un sonómetro
el doctor Tomatis determinó que un vocalista de ópera es capaz de cantar a un volumen de 100 hasta de 140 decibeles a 1 metro. ¿Qué son 140 decibeles? Porque no todos aquí en la iglesia se llaman Abraham Martínez o Barney Treviño, ¿sí? Son nuestros 2 ingenieros de audio. ¿Qué es 140 decibeles de audio? ¿Qué nivel de volumen es esto? Les voy a mostrar una foto para que usted se dé una idea. 140 decibeles de audio es un poquito más arriba que el volumen que produce un jet militar cuando está despegando. Entonces, el doctor Tomatis dijo: lo que le ha pasado a este cantante de ópera es que su propia voz lo ha dejado sordo a ciertas frecuencias. Porque si a 1 metro es capaz de cantar a 140 decibeles, imagínate el volumen dentro de su cráneo. Es todavía más fuerte. Entonces, el diagnóstico del doctor Tomatis ahora se ha hecho muy famoso, porque a raíz de ese diagnóstico se determinó lo que ahora se le llama el efecto Tomatis, y se desarrolló un método Tomatis para ayudar a personas que están batallando con el oír. Pero su diagnóstico, su conclusión fue esta: la voz solo puede reproducir lo que el oído puede oír. La voz solo puede reproducir lo que el oído puede oír. Y el cantante de ópera estaba sufriendo de una sordera selectiva. O sea, podía oír muchas cosas, pero ciertas frecuencias él ya no las podía oír. Y por no poder oírlas, no las podía reproducir con su voz. En otras palabras, lo que no puedes oír, no lo puedes reproducir. Por eso hablamos mucho de, por ejemplo, sordomudos. Realmente los sordomudos no están mudos, están sordos. Pero se les considera mudos porque como no pueden oír, tampoco pueden reproducir con su voz lo que no pueden oír. Mi pregunta para ustedes en esta tarde es: si acaso algunos de nosotros estamos sufriendo de un efecto Tomatis espiritual. ¿Será posible que no podemos oír la voz de Dios porque estamos oyendo demasiado nuestra propia voz y no podemos sintonizar a ciertas frecuencias donde Dios nos quiere hablar, porque nos hemos hablado a nosotros mismos muchas veces, o hemos escuchado otras voces negativas, inferiores a la de Dios, y ahora no somos capaces de escuchar lo que Dios nos quiere hablar? ¿Será posible que algunos de los problemas que nosotros percibimos como relacionales, emocionales, matrimoniales, espirituales, realmente no son problemas emocionales, matrimoniales, emocionales o lo que sea? Realmente son problemas con oír. Porque si pudiéramos recibir de Dios una palabra referente a nuestro problema, ¿no cree usted que Dios nos daría los mandamientos, los directivos, el entendimiento, la sabiduría para lidiar con nuestros problemas? Entonces, muchos de nuestros problemas no son problemas naturales en sí. Son problemas que no hemos podido resolver porque no hemos podido escuchar la frecuencia en la que Dios nos quiere hablar. Y quizás nuestra inhabilidad de escuchar su voz nos ha provocado perder nuestro camino, perder nuestra voz. ¿Sabía que cada uno de nosotros tenemos una voz? Es decir, todos tenemos un mensaje específico, todos tenemos un propósito específico con el cual Dios nos creó. Y Dios quiere hablarle a tu vida porque quiere hablarle a otros a través de tu vida. Eso es algo que quiero que te lleves el día de hoy. Dios quiere hablarte a ti y a través de ti. Di conmigo: a mí y a través de mí. Dios quiere hablar. Dígalo otra vez: a mí y a través de mí Dios quiere hablar. Pero el encontrar nuestra voz, nuestro propósito, nuestro mensaje comienza con poder escuchar la voz de Dios. Y esta es la buena noticia. La segunda cosa que el doctor Tomatis descubrió fue esto: si el oír,
se modifica o se restaura, las frecuencias previamente perdidas serán inmediatamente e inconscientemente restauradas en la voz. En otras palabras, con la ayuda de un aparato, o con medicina, o con tratamiento, si el oído logra volver a escuchar las frecuencias previamente perdidas, inmediatamente, involuntariamente, la voz, sin que el ser humano lo sepa, sin que el paciente se dé cuenta, inmediatamente la voz también es restaurada para poder cantar esas notas que previamente no podía escuchar. Yo estaba compartiendo con mi hermano Abraham el viernes acerca de este descubrimiento que yo hacía en mi estudio, y me pareció muy interesante. Él es ingeniero de audio por profesión, esta es su área, él es un experto en esta área. Y le decía, ¿has oído tú del doctor Tomatis? Y me dijo, no, cuéntame. Y le conté lo que les estoy contando. Me dice, fíjate que yo te puedo dar un ejemplo personal de la verdad de este efecto. Nuestro amigo aquí de la casa, que se llama Job González, es un director de alabanza, los que no le conocen, en la ciudad de Houston, originario del Valle, primo de mi esposa. Y nos viene a visitar 2-3 veces en el año. Dios lo usa tremendamente. Dice mi hermano Abraham, yo en todos sus discos musicales yo he participado de alguna manera o de otra. Dice, sobre todo grabando su voz. Dice, y en una ocasión me extrañaba, dice, porque Job tiene un distintivo. Él es muy afinado. Las notas que él canta las canta muy afinado. Dice, de pronto en uno de los proyectos había notas donde él se desafinaba, y siempre eran las mismas notas. Y yo le decía, oye Job, ¿qué te está pasando? Hay ciertas notas en las que te estás desafinando. Meses después, a Job le encontraron un problema en su oído y lo operaron. Cuando Job regresa al estudio, dice mi hermano Abraham, esas mismas notas donde antes se desafinaba, ahora estaba afinado al 100%. Y dice mi hermano que en ese momento le dice, Job, ¿te das cuenta que tu problema no era vocal? Tu problema era con el oído. Y como te arreglaron el oído, te arreglaron la voz. Y es el efecto Tomatis. Cuando tu oído se abre a aquellas frecuencias previamente perdidas, inmediatamente tu voz ahora las puede imitar o las puede emitar. ¿Está conmigo? Entonces, en este mensaje que he titulado Las frecuencias de la voz de Dios, yo quiero ver y mostrarte algunas maneras, algunas frecuencias por las cuales Dios habla. Lo voy a hacer en 2 mensajes, les confieso, no voy a terminar el día de hoy. El final de la serie va a ser la segunda parte de este mensaje, porque hoy me voy a limitar a un lenguaje o a una frecuencia de la voz de Dios, que es la primordial. Hoy te voy a hablar un poquito acerca de la palabra de Dios o la Biblia, pero no es la única manera en que Dios habla. Dios habla a través de muchas maneras. No me atrevería yo a limitar a Dios, a cómo Él nos puede hablar. A Moisés le habló a través de una zarza ardiente. Al faraón le habló a través de 10 señales o plagas. Al rey Saúl le habló a través de un profeta. Al rey Ezequías le habló a través de una enfermedad. A la Virgen María le habló a través de un ángel. A los reyes magos le habló usando las estrellas. Y mi ejemplo favorito personalmente es el de Balaam. Dios le habló a Balaam en el Antiguo Testamento usando un burro. Así que ponga atención, porque si Dios puede usar un burro, también puede usar a su pastor para hablarle el día de hoy. Amén. No se ría, usted también lo puede usar. Dios tiene muchas maneras en que Él nos puede hablar. Y esta lista que yo les acabo de dar no es una lista completa. Dios habla de muchas maneras, pero lo que quiero decir es esto: apropiadamente entendida, es la Biblia, el discurso de Dios, la voz de Dios preservada en forma escrita. Quiero hablarles el día de hoy de esta frecuencia a través de la cual Dios habla: la Biblia, su palabra, las escrituras. Y quiero hacer resaltar algunas verdades poderosas acerca de la escritura. Y mientras hacemos esto, quiero que usted recuerde nuestro contexto. Estamos hablando de escuchar la voz de Dios, y estamos tomando en cuenta que esta es la frecuencia primaria que Dios usa para hablar
a sus hijos. 3 verdades que quiero que se lleve el día de hoy acerca de la Escritura son estas. Número 1, la Escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, inspirada por Dios. Ahora, cuando decimos que la Biblia es inspirada, no estoy hablando de una inspiración como la que usted siente cuando va a un show de Broadway, o cuando va a un musical, o va a algún concierto y se siente inspirado. No. Literalmente esta palabra en su original griego significa que posee el aliento de. Entonces, cuando hablamos de la Escritura, la Biblia lo dice, 2 Timoteo 3, versículo 16. Este es Pablo, el apóstol Pablo, hablando a su aprendiz, a su estudiante, el joven Timoteo, y le dice: recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, es el aliento de Dios. Dios utilizó a los escritores humanos y no ignoró el intelecto humano, no ignoró la personalidad humana, ni la habilidad para escribir de estos hombres. Simple y sencillamente lo que Dios hizo es que utilizó todos estos recursos humanos para darnos un mensaje a través de la Biblia. Pero en sí, que la Biblia sea inspirada por Dios significa que lleva el aliento de Dios. Y no hay otra manera de explicar la unidad perfecta que existe en la Biblia. Estamos hablando de no un libro, sino una colección de 66 libros escritos por arriba de 40 autores a través de un tiempo de 1500 años o 15 décadas, siglos más bien. Y estamos hablando de 3 idiomas en 3 diferentes continentes. Sus autores tenían vocación desde ser agricultores a ser pescadores, reyes, doctores, poetas, profetas y prisioneros de guerra, entre otros. La Biblia cubre casi todos los temas bajo el sol, desde la ley hasta la historia, la familia, el matrimonio, la poesía, la profecía, la cosmología y la teología. Y a pesar de que trata con cientos de temas controversiales, la gran mayoría de los teólogos están de acuerdo en que la Biblia nunca se contradice. Es más, dicen que se lee como un solo libro de principio a fin. Y la única explicación es que la Biblia tiene un solo autor, y ese es el Espíritu Santo de Dios. La única explicación es que la Biblia es inspirada por Dios. Aún y sin un entendimiento extenso de cómo conseguimos la Biblia actual. Quizás usted no sabe cómo se escribió, muchos de ustedes no saben cómo se colectaron estos libros, cómo se preservaron, quién determinó el canon. El canon es simplemente la compilación de los libros, y quién determinó esto es escritura y esto no es escritura. Y yo podía hablar de eso, ahorita no tengo tiempo porque es bastante extenso el tema, tendría que elaborar demasiado. Pero el testigo mayor que tenemos de que la Biblia que poseemos en verdad es la palabra de Dios, es nuestro propio espíritu. Nuestro corazón siente que es la verdad. Usted sabe cuando le están mintiendo, ¿sí? La mayoría de las veces usted sabe. Y también sabe cuando usted escucha la verdad. Y hay algo que Dios nos ha puesto en nuestro espíritu para poder discernir y determinar la verdad. Y el mayor testigo de la veracidad de la Biblia o de la palabra de Dios es tu espíritu. Jesús dijo, Juan 10:27, mis ovejas conocen mi voz. Cuando tú depositas tu fe en Jesús como Señor y Salvador, te conviertes en parte del rebaño de Jesús, y se te son abiertos los oídos espirituales que innatamente Dios te dio para poder escuchar la voz de tu pastor de pastores, que es Jesús. Y cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, recibes dirección, recibes aliento, recibes sabiduría. Cuando tú lees la escritura, no solamente estás oyendo palabras o leyendo palabras, literalmente estás inhalando el aliento de Dios. Y por aliento de Dios me refiero al mismo aliento que trajo a Adán a la vida. ¿Sabías que cuando Dios sopla su aliento sobre algo o sobre alguien, ese algo
vida. Cobra vida. Lo que estaba muerto resucita. Dicen que cuando Jesús resucitó a Lázaro, le tuvo que llamar por nombre. Lázaro, ven fuera. Porque si Jesús hubiera dicho solamente ven fuera, salen todos los muertos de todas las tumbas. Porque cuando Dios habla, las cosas cobran vida. ¿Está conmigo? Déselo al Señor fuerte si se lo va a dar. Por eso lo que dijo el antiguo príncipe de los predicadores, el gran pastor y teólogo Carlos Spurgeon, él dijo esto: una Biblia que se está desmoronando generalmente pertenece a alguien que no lo está. Si tu Biblia está rota y se está descomponiendo, quizás tu vida está firme, está completa, eres feliz, tienes paz. ¿Por qué? Precisamente porque tienes una palabra que se desmorona, una Biblia que se está descomponiendo. Porque de tanto nutrirte, de tanto llenarte de la palabra del Señor, has recibido de parte de Dios la dirección en tu vida para triunfar, para vencer, para tener éxito en todos tus caminos. Sin embargo, aún para aquellos que no conocen, quizás tú te consideras un escéptico o agnóstico, o quizás llegaste el día de hoy, alguien te invitó. Quizás alguien te sobornó, te dijo te llevo a comer después de la reunión si vas conmigo. Pero tienes tus dudas acerca de Dios, acerca de la fe. ¿Sabías que aún para ti hay mucha evidencia que apunta a la verdad que la Biblia es absolutamente la palabra de Dios? Si tan solo yo tuviera el tiempo, si los tuviera unas 3 horas aquí para elaborar sobre todas las maneras, sí, ahorita dicen, al rato me dejan abandonado, ¿sí? Si tuviera yo la oportunidad de decirles todas las maneras en que la Biblia se comprueba precisa y veraz, se quedarían asombrados. Pero para hacer rendir el tiempo me voy a limitar a una área, porque la Biblia es precisa históricamente, proféticamente, pero a menudo se asume que lo que puede contradecir la Biblia es la ciencia. Me centraré en este tema donde la validez de las escrituras a menudo se disputa. Se asume comúnmente que debieran existir en la Biblia algunos errores científicos. El problema es que la mayoría de la gente que hace estas acertaciones ni entienden la ciencia completamente, ni entienden completamente la palabra de Dios. Y aquellos que entienden la ciencia muy bien, todos acertan de que la ciencia siempre está cambiando, siempre está evolucionando, continuamente, perpetuamente. Día con día hay nuevos descubrimientos, hay nuevas investigaciones, hay nuevas conclusiones a los que los científicos llegan. Se estima que en la biblioteca del Museo Louvre en París hay más de 3.5 millas de libros referente a la ciencia. O sea, 3.5 millas. O sea, si usted tiene un librero y pone los libros así, imagínese 3 millas y media de libros referente a la ciencia. La gran mayoría de esos libros ahora son considerados obsoletos, porque nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones han determinado que esa ciencia ya no vale, es obsoleta, no estaba equivocada. El punto que quiero hacer es que la ciencia siempre cambia, la palabra de Dios nunca cambia. Y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hoy todo el mundo sabe que el planeta Tierra se suspende en el espacio y nada lo detiene. No hay ningún cordoncito, no hay ningún palito que esté sosteniendo el planeta. Recuerdo que yo y mi esposa tuvimos un poquito de problemas tratando de explicarle a nuestro hijo mayor
ahora tiene 8 años, creo que en ese entonces tenía 7 o 6 quizás. Tenía 6, llegó de la escuela muy pensativo, porque es una escuela cristiana y le enseñan valores cristianos. Le habían enseñado ese corito infantil que dice que Dios guarda a todo el mundo en sus manos, o Él cuida el planeta en sus manos. Y él venía algo confundido y nos pregunta, entrando al carro cuando lo recogimos en la escuela: papá, mamá, tengo una pregunta. Nos enseñaron que Dios sostiene el planeta. Mi pregunta es, ¿lo está cargando así o lo está cargando así? ¿Está Dios arriba del planeta o está Dios por debajo del planeta? Mi esposa, siendo sabia y entendida, le dio una respuesta a su nivel y él quedó muy satisfecho. Pero yo, siendo pastor y predicador, vi la oportunidad para darle un exégesis teológico a mi niño. Y le dije yo: mira, mijo, ¿te das cuenta que Dios ni sostiene el planeta así, ni lo sostiene así? La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si tú lees el primer capítulo de Génesis, mijo, te darás cuenta que Dios creó todo con su palabra. Él habló las cosas a la existencia. No hay nada sosteniendo el planeta, está en el espacio y no hay nada debajo, no hay nada por encima. Lo que sostiene el planeta Tierra es la palabra de Dios. Qué bueno que ustedes aplaudieron, porque mi hijo me vio confundido y dijo: con razón despiden a los niños cuando te subes a predicar, porque no te entenderíamos nada, nada, si te escucháramos a ti. Hoy en día todos tenemos el lujo de haber visto fotos en el internet o en la escuela, de ahora imágenes producidas por telescopios que nos enseñan, o satélites que nos enseñan que el planeta no tiene nada ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Se sostiene en la expansión, se sostiene en el espacio. Pero ¿sabía usted que las culturas antiguas estaban como mi hijo? Ellos creían que había algo sosteniendo el planeta. Los egipcios antiguos, por ejemplo, ellos creían que el planeta lo sostenía un par de pilares gigantescos. Los griegos creían que era un gigante llamado Atlas, que cargaba el planeta sobre su espalda y sus hombros. Los hindús, estos sí estaban un poquito más fumados. Los hindús creían que el planeta se sostenía sobre las espaldas de unos elefantes gigantescos. Hasta que un sabio preguntó: ¿y quién sostiene a los elefantes? Y dijeron: una tortuga más grande que los elefantes. Y otro entendido dijo: ¿y en qué se para la tortuga? Y dijeron: en una serpiente gigantesca. ¿Y en qué se para la serpiente? Y así se fueron yendo. Muchas culturas antiguas no podían explicar cómo existe, cómo se sostiene el planeta. Pero si le hubieran preguntado a Job, el autor del libro más antiguo de la Biblia, Job capítulo 26 versículo 7, dijo: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. ¿Cómo sabía Job? ¿Cómo sabía Job lo que estas culturas más avanzadas no sabían? ¿Cómo sabía Job lo que los científicos todavía no descubrían? La respuesta es sencilla: Job no lo sabía. El que lo sabía era Dios. Pero Job lo escribió y está en la escritura, porque la escritura es inspirada por Dios. Cuando Dios habló, Job escribió. Otra creencia común entre los antiguos era de que el planeta, la Tierra, era plana. Incluso tan tarde como el año 1492 le advirtieron a Cristóbal Colón: ten cuidado, no te vayas a caer de la orilla de la Tierra. Sin embargo, 700
50 años antes de Cristo, 2250 años que Cristóbal Colón, el profeta Isaías, había escrito esto: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo sabía Isaías lo que los científicos no sabían? Sencillo, Dios se lo reveló. Y como Dios se lo reveló, Dios se lo habló, Isaías lo escribió. Dice segunda de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Conocemos, por ejemplo, de que no podemos contar las estrellas. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a contar las estrellas? Muchos me están viendo así como que, claro que no, pastor. Qué ridículo intentar contar las estrellas. Gracias por llamarme ridículo. Yo llegué como a 40 y tantas estrellas y me cansé. Pero había un tipo mucho más paciente que yo, un astrónomo 150 años antes de Cristo llamado Hiparco. Él contó 1022 estrellas, hizo un dibujo y por 250 años eso se consideraba ciencia. Hay 1022 estrellas. Y luego vino otro astrónomo llamado Ptolomeo, 250 años después, y dijo: qué absurdo, qué idiota Hiparco, ¿cómo se le ocurre decir que existen 1022 estrellas? Yo las conté, hay 1056. Y por muchos años más, las 1056 estrellas que contó Ptolomeo era considerado ciencia. No fue hasta el año 1610 en que Galileo miró hacia arriba a los cielos utilizando un telescopio que él mismo había creado y vio más estrellas y cientos y miles y cientos de miles y millones de estrellas. Se quitó el telescopio y dijo: jamás alguien podrá contar las estrellas. Sin embargo, el profeta Jeremías, miles de años previamente, había profetizado de parte del Señor. Jeremías 33:22: y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena de la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. Amén. La palabra es inspirada por Dios. ¿Cómo sabían estos hombres antiguos todas estas cosas? Otra cosa que se ha descubierto relativamente recientemente, algo que por generaciones no se sabía y la humanidad había ignorado, es de que en el cuerpo humano es la sangre la que da vida. Es la sangre circulando a través del cuerpo la que da vida. La sangre acarrea combustible a las células de nuestro cuerpo. La sangre acarrea oxígeno para quemar las grasas dañinas. La sangre acarrea y se lleva los toxinos que el cuerpo tiene que desechar. Pelea contra la enfermedad. La sangre mantiene en el cuerpo una temperatura constante. Sin embargo, por décadas y siglos y por generaciones enteras, había mucha gente que cuando no llegaban a un diagnóstico, cuando no sabían determinar qué enfermedad tenía la persona, llegaban a la conclusión que tenía la sangre mala. Decían: es que tiene la sangre mala. ¿Sabían ustedes que nuestro primer presidente en este país, George Washington, en gran parte murió porque lo drenaron del 60% de su sangre? Él enfermó de una infección de garganta y dentro de 21 horas estaba muerto. Porque cuando él no lograba sentirse mejor y los doctores no hallaban la manera de hacerlo sentir mejor, después de muchos remedios, en espacio de horas, él les ordenó a sus doctores: tengo la sangre mala. Y le empezaron a drenar la sangre. Y no es ninguna sorpresa que murió rápidamente. Hoy en día, otra opción quizás hubiera sido, ante un diagnóstico así, una transfusión de sangre.
Pero en aquellos entonces y por generaciones completas, la gente no entendía que la vida está en la sangre. Sin embargo, aún desde el Antiguo Testamento, Moisés nos escribe en la ley levítica, capítulo 17, versículo 14 de Levítico: la vida de toda criatura está en su sangre. Me pregunto, ¿cómo sabía Moisés la propiedad que posee la sangre de dar vida, de cobrar vida? La respuesta es que él no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y como toda escritura es inspirada por Dios, Dios se lo dictó a Moisés y Moisés lo escribió. Ahora, yo solamente he tocado la superficie de las muchas verdades científicas y médicas que contiene la Biblia. Francamente, estoy contento que la Biblia y la ciencia moderna no siempre están de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta que mientras la ciencia siempre cambia, la palabra de Dios nunca cambia. La Biblia no es el libro del mes, la Biblia es el libro de los siglos. Es la palabra que no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La segunda cosa que debes saber acerca de las escrituras es que las escrituras están vivas. Diga conmigo, la escritura es viva. Dice Hebreos 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no entendía esto muy bien. Lo fui descubriendo cuando me volví un adolescente. Tienen que entender un poquito el trasfondo de mi vida. Yo crecí hijo de pastor. Para cuando yo nací, mis papás ya eran pastores. Entonces yo iba a la iglesia bastante. ¿Ok? Bastante. En aquel entonces no era iglesia para los débiles. 90 minutos cada domingo. No, mis queridos hermanos. En aquel entonces había algo en la iglesia casi todos los días de la semana. El lunes teníamos culto de oración los jóvenes. El martes la reunión de jóvenes. El miércoles las prácticas de los jóvenes. En jueves se alternaban los hombres y las mujeres, pero cada jueves había reunión, uno de varones o el de mujeres. El viernes teníamos vigilias a veces toda la noche, amaneciendo el sábado por la mañana. Si acaso nos dejaban descansar el sábado, porque el domingo teníamos 2 reuniones, en la mañana a las 10 y a la tarde a las 5 o 6 de la tarde. Y no eran reuniones de 90 minutos, eran de 3, 4 horas y bien te iba. Si el servicio era de 3 horas, tú salías bien fresco, o sea, queriendo ir a jugar deporte o algo, porque no sabías qué hacer con tanto tiempo libre. ¿Sí? ¿Alguien más creció en ese ambiente igual que yo? ¿Sí? Algunos están diciendo amén y otros están diciendo Dios nos libre, ¿sí? Pero ese fue el ambiente en el que yo crecí. Y yo escuché sermón tras sermón, conferencista tras conferencista, pastores, ministros, misioneros, evangelistas, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos predicaban, todos hablaban de la palabra de Dios. Cumplí 13 años de edad y se me ocurrió un pensamiento. Dije, oye, ¿cuándo se van a acabar el libro? Porque yo veía que cada vez que alguien predicaba, abran sus Biblias a tal o tal versículo, abran sus Biblias. Y yo dije, pues ya, nunca se acabó. Yo no entendía que la palabra es viva y eficaz. O sea, no es estática, no se estanca, no se vuelve irrelevante. La palabra, nunca vas a llegar al fondo de la palabra. Más bien, la palabra primero va a llegar a tu fondo, que tú llegues al fondo de la palabra. La palabra es viva. Hay una tradición rabínica o judía. Ellos creen que cada versículo de la Biblia contiene más de 70 perspectivas y más de 600,000 verdades. No importa cuántas veces tú leas la Biblia, nunca envejece. Yo he predicado el mismo versículo en ocasiones y ustedes ni cuenta se han dado.
Porque Dios siempre revela algo distinto. Puede ser el mismo versículo, el mismo pasaje, pero Dios da una fresca revelación. Yo a veces predico el mismo mensaje y recibo 20 diferentes testimonios. Y Dios le habló a uno de esta manera, y al otro le habló de aquella manera, y al otro le habló de aquella manera. Y me pregunto yo, y le pregunto a mi esposa, ¿escucharon todos el mismo mensaje? Y ella me dice, es que así es la palabra de Dios. La palabra es viva y es eficaz, y llega al punto de la persona que está escuchando. Llega al punto de la necesidad, de la adversidad del oyente. O sea, cuando uno predica, cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que tener en mente que es viva y es eficaz. Que cuando escuchamos la palabra o leemos la palabra, el mismo espíritu que inspiró a los escritores de antaño es el mismo espíritu que nos inspira a leerla. ¿Sabía usted que la Biblia es el único libro que tú puedes leer en presencia de su autor? ¡Wow! Cuando tú abres la Biblia, el autor está allí contigo. Y basta con simplemente decir: Espíritu Santo, abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales, abre mi oído espiritual para poder escuchar tu voz, para poder discernir tu dirección. Cuando leemos la Escritura, literalmente estamos inhalando lo que el Espíritu Santo sopló aquellos años sobre los escritores de la Biblia. Estamos inhalando los susurros de Dios en tonos de aliento. Esta es la razón por qué nunca nos podemos acabar el libro. Nunca te lo vas a acabar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Te lo digo de esta manera: la Escritura, pónmelo acá arriba, es a la vez intemporal y puntual. Es eterna y a tiempo, todo a la misma vez. Si nuestro Dios es eterno, su palabra nunca deja de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cesarán las lenguas, cesarán los milagros, cesarán muchas cosas, pero nunca cesará la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Pero a su vez llega tiempo la palabra del Señor. La Biblia no tiene fecha de caducidad. Nunca la ha tenido, nunca la va a tener. Nunca se va a volver irrelevante. Usted no le haga caso a los teólogos que le dicen que la Biblia ya no tiene relevancia. Esa es una mentira del diablo. No hay ninguna otra fuente literaria que haya influido tan profundamente a nivel global sobre la educación, la ciencia, las artes, la música, literatura, gobierno, familia, estándares morales. Y hasta la fecha la Biblia sigue siendo nuestra brújula que nos da dirección. 2019 años después de la resurrección de Cristo, todavía la gente alrededor del mundo se va por montón a sus iglesias, o van a casas, o van a cafés para escuchar y estudiar la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la Biblia sigue siendo perpetuamente el libro mejor vendido de todos los tiempos? Ya ni lo incluyen en las listas, que la lista más vendida de Nueva York, los New York Times y que Washington Post. No le haga caso. El libro más vendido siempre es el segundo, porque el más vendido ya ni lo toman en cuenta. Es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué Dios sigue vendiendo todos sus libros? Porque sigue conteniendo la solución a los problemas de la humanidad. Sigue conteniendo la esperanza para el corazón del hombre. Sigue teniendo las direcciones que nosotros necesitamos. La iluminación intelectual, espiritual, emocional que necesitamos para enfrentar la vida. Dios sigue vendiendo todos sus libros porque Él sigue hablando a través de la Escritura. Mateo 24:35, nuevamente: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿Qué quiero decirle en esta serie de frecuencia? No espere usted escuchar la voz de Dios si usted no lee la palabra de Dios. Es la frecuencia por la cual Dios nos habla. Es la manera de reconocer su voz.
Yo le hago una pregunta. Si a usted le molesta cuando usted habla y lo ignoran, ¿no cree que a Dios también le molesta? ¿Sí o no? A veces les tenemos que decir a los niños, ¿por qué te haces como que ni te estoy hablando? Pero si un adulto te lo hace, tú dejas de hablar con ese adulto. Tú dices, no me estás haciendo caso, no te voy a hablar. Entonces Dios dice, me pides especificaciones directas sobre tu situación. ¿Quieres saber a qué escuela vas a ir, joven? ¿Quieres saber, muchacha soltera, con quién te vas a casar? ¿Quieres saber si esta carrera o aquella carrera, si debes o no, varón, comprar esa casa, si debes o no invertir en ese negocio? ¿Quieres direcciones específicas? El problema es que mi voluntad universal que he dejado escrito lo estás ignorando. No guardas mis mandamientos, no vives en santidad, no me honras con tu vida, con tu caminar, y quieres que te hable a través del profeta, o a través de un sueño, o a través de visión, o a través de una voz audible. Pero ¿por qué te voy a seguir hablando si todo lo que te he dejado por escrito me lo has ignorado? ¿Alguien diga amén? Mínimo para saber que todavía está aquí. ¿Sí o no? Debemos leer la palabra del Señor. Si usted no tiene Biblia, cómprese una, baje una de su celular. Hoy en día está en el celular. Hoy en día dejamos el celular y nos regresamos a la casa por el celular. Con la Biblia nunca hacíamos eso. Entonces Dios dijo, le voy a poner la Biblia en el teléfono. Y cuando le pregunten por qué llegó tarde, es que me regresé por mi Biblia. Mentiroso, es el celular, pero bueno, no tan mentiroso, porque ahí está la Biblia, ¿verdad? Te puede decir eso. Repito, Dios tiene muchas maneras de hablar. Tu conciencia, tus pensamientos, tus circunstancias, eventos, visiones, sueños, convicción en el corazón, a través de otra gente, a través de tus pastores, tus líderes espirituales. Pero la única manera de confirmar que es Dios hablando a tu vida es que conozcas su palabra. La palabra es viva. Y número 3, es viva y es eficaz. Otra versión dice es activa. Me gusta esta palabra, activa. Hebreos 4, 12 al 13 nos dice, al grado que está activa la palabra. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Miren lo que nos dice la palabra. La Biblia es como una espada de 2 filos que es cortante. ¿Cuántos han experimentado esa sensación cuando sientes que te corta la palabra de Dios? Como cuando sientes que te duele, que quisieras que el predicador se calle y que ya no saque tus trapitos al sol. Muchos han venido después de la reunión, pastor, ¿a usted quién le contó mi vida? Nadie me la contó, pero la palabra es viva y es activa. Y en el momento en que entraste, se activó el mensaje para llegar a tu situación. Si te dolió y te cortó, échale la culpa al autor. Yo nada más soy el mensajero. ¿Está conmigo? Pero ¿cuántos han experimentado esa sensación de que sientes que duele la palabra? Pero duele como duele la navaja de un cirujano, que es necesario cortarte. Pero es necesario cortarte para entrar a lo profundo de tu ser y arreglar y sanar y alinear todo lo necesario para que tu cuerpo funcione a la medida del diseño que Dios le dio. De la misma manera, la palabra es cortante como espada de 2 filos. Internamente te expones como un sonograma espiritual que te hace ver la luz, te hace ver la oscuridad que existe a veces en ti y la luz que Cristo quiere brillar sobre tu oscuridad, y te hace ver dónde estás faltando, dónde puedes mejorar, dónde erraste, dónde puedes arrepentirte. Y como el cirujano, sí duele, pero la idea es sanarte, la idea es que salgas completo, la idea es que funciones de acuerdo al diseño divino que Dios depositó en tu vida al crearte y al plantarte sobre el planeta Tierra. La palabra es así.
Es activa. Penetra tu espíritu. Examina tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones. Te expone. Pero me impacta que la Biblia dice que la palabra es espada de dos filos. Voy a cerrar. Puede pasar el grupo de alabanza, pero quiero que usted no se distraiga porque hay una revelación muy poderosa que quiero compartir con ustedes. El siguiente versículo, el versículo 14 de ese mismo capítulo 4 de Hebreos, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este versículo se nos da en contexto a la descripción que acabamos de estudiar acerca de la palabra, que es cortante como espada de dos filos. Y enseguida el versículo 14 nos dice: retén tu profesión. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios define tu fe, pero esa fe pide ser profesada. En otras palabras, la Biblia te enseña lo que debes creer, pero ya cuando tú tienes tu creencia, te conviene y es menester que tú confieses lo que crees, que tú tengas una profesión, que tú sepas declarar lo que tú crees, lo que está en tu corazón, lo que Dios te ha revelado a través de su palabra. Esa palabra profesar es una palabra clave porque se refiere a lo que sale de tu boca. Te voy a enseñar otra escritura donde se habla de esta espada de dos filos, que por cierto en el Nuevo Testamento se habla repetidas veces sobre esta espada de dos filos. En esta ocasión que voy a leer, era el apóstol Juan recibiendo una revelación, una visión de Jesús cuando Juan estaba en la isla de Patmos, y dice así, Apocalipsis 1:16: tenía Jesús 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda. ¿De qué cosa? De doble filo. Salió ¿de dónde? De su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Yo quiero que tú notes algo muy interesante en esta escritura de la espada de doble filo. La Biblia dice en esta visión que Juan tuvo de Jesús, la espada salía de la boca de Jesús. Me suena interesante porque si Dios nos está queriendo hablar a través de metáfora, utilizaría una espada en la mano de Jesús o en la mano de un soldado. Pero aquí Juan recibe esta revelación de que la espada salía de la boca de Jesús. Quiero que veas algo. ¿Por qué no está en la mano de Jesús? Porque la palabra doble filo se toma de una palabra griega, una palabra compuesta. La palabra es distomos, y es una de las palabras más peculiares en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué es peculiar? Repito, porque es una palabra compuesta. La voy a dividir para que usted entienda. La palabra di en el griego significa dos. Di de división, por ejemplo, dividir en dos, di. Y stomos significa boca. Entonces, cuando la Biblia habla de una espada de doble filo, en esencia está diciendo una espada de dos bocas. De dos bocas, dos filos, dos bocas. Eso es lo que quiero que entiendas. Hay un poder que se activa en la palabra cuando la recibes. Cuando sale de la boca de Dios y te resalta de la letra de la escritura, esa palabra es como si sale, ya hablamos, es inspirada por Dios, es como si saliera de la boca de Dios. Y hay algo que esa palabra te hace a ti. Pero hay una segunda boca que debe ser utilizada, y esa es la que tú posees. Y cuando tú profesas, cuando tú declaras las promesas de Dios, cuando tú confiesas lo que Dios te ha revelado a través de su palabra, a través del mensaje, se activa el segundo filo de aquella espada. Es decir, la palabra de Dios no solamente hace algo en ti, hace algo por ti. Es una espada de doble filo. Como el cirujano te examina, te abre, te corta, pero te sana,
Pero luego, al haber asimilado esa misma palabra, si tú eres capaz de entender el poder que existe en esa palabra y en esa revelación, al grado que tú empiezas a abrir tu boca y empiezas a declarar y empiezas a profesar y empiezas a confesar lo que Dios te ha dicho, las promesas que has leído en su palabra, se activa el segundo filo de la espada. No solamente se trata de lo que hace en ti, sino de lo que hace por ti. La palabra, cuando Dios la suelta, empieza a soltar su poder dentro de ti. Un filo se ha activado, entró a existencia cuando escuchaste la palabra de la boca de Dios. Pero el segundo filo, cuando sale de tu boca, está confirmando que tú y Dios han entrado en un acuerdo. Y no hay nada más poderoso que una palabra que sale primero de la boca de Dios y luego de la boca de alguno de sus hijos. Les acabo de describir la segunda ley del efecto tomatis. Cuando tu oído es restaurado a la frecuencia previamente perdida, instantáneamente, inmediatamente, inconscientemente, tu voz también es restaurada a esa misma frecuencia. Y en esta tarde Dios te trajo para restaurar tu oído espiritual, para que te levantes victorioso, poderoso, confesando, declarando las promesas de Dios sobre tu vida. Te dejo este último pensamiento. Cuando Dios habla, su objetivo no solo es información, sino transformación. Dios no te trajo para oír un mensaje, te trajo para transformar tu vida. Cuando lees la Biblia, no es para informarte, es para transformarte. Cuando escuchas su palabra, no es información, es transformación. Y el día de hoy hay una unción en este lugar para transformar tu circunstancia, para transformar tu vida. Si lo crees conmigo, ponte de pie y dale tu mejor ofrenda de palmas al Rey que vive y reina para siempre. Yo siento aquí la gloria de Dios. Te voy a invitar a este altar. Todavía hacemos llamados al altar en esta iglesia. Algunos no lo hacen, está bien, pero también está bien si lo hacemos nosotros. Y creemos que es la oportunidad más inmediata que tú tienes a responder a la palabra de Dios. Y si tú deseas venir el día de hoy, yo confío que esta unción se va a desatar sobre tu vida. No solamente para estar listo para lo que Dios quiere hacer en ti, sino también lo que Dios quiere hacer por ti. Listo para recibir no solamente información, sino recibir transformación. Si tú escuchas este mensaje y te sales diciendo: qué bonita palabra, pues el problema es que no hizo nada por ti. Pero si tú sales aplicando esta palabra a tu vida, esta palabra es viva, es eficaz, es el aliento de Dios, es cortante como espada de dos filos, es poderosa para instruir, para redarguir, para entrenar, para preparar para la guerra, para vivir una vida de honra. Esta palabra es poderosa. El secreto está en la aplicación, en aplicar la palabra de Dios. Todos tenemos un smartphone, ¿sí? Un teléfono con aplicaciones. Yo tengo un montón de aplicaciones. Mire, son varias páginas de aplicaciones que yo tengo. Se llaman aplicaciones por una razón, porque la idea es aplicarlas. De nada me sirve tenerlas en mi teléfono si nunca las utilizo. Mira el comercial este que me acabo de echar. Si no utilizo la aplicación, de nada me sirve tenerla en mi celular. Muchos tenemos la aplicación para contar calorías, ¿sí? Pero el problema es que muchos nada más las contamos, no las limitamos, no las cortamos. Entonces la aplicación no te sirve si no la vas a aplicar. Lo mismo con la palabra de Dios. La idea es recibirla, pero al aplicarla, ser transformado. La clave está en ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y si tú hoy vienes con una determinación: Señor, yo determino
convertirme en un hacedor de tu palabra. Voy a meterme en tu palabra. Voy a pedirle entendimiento al autor, a tu Espíritu Santo, que cada vez que yo lea, cada vez que yo estudie, tu presencia esté conmigo y me dé entendimiento y revelación. Y yo voy a aplicar lo que yo leo. Te garantizo, vas a estar activando esa espada de doble filo. Esa espada es capaz de detener a tu agresor, al enemigo de tu alma. Es capaz de pelear tus batallas, esa palabra. Es capaz de ir por delante de ti, dándote, trayéndote victoria. Dios no solamente quiere hacer algo en ti, quiere hacer algo por ti. Es una espada de doble filo. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.